Yo nací en una familia protestante evangélica, de nacimiento, es decir, creemos sola Escritura y fe en Jesucristo. Hace poco he sentido el llamado hacia la vocación católica, me ha llamado la atención, pero tengo una pregunta. Hace muchos siglos, mayormente, el emperador Constantino, ¿verdad? Él mezcló la iglesia, es decir, la iglesia primitiva, con la política, que hoy en día es Ciudad de Vaticano. Y pasa de que, o sea, la iglesia cristiana se decía que mataba a los que no eran creyentes en Dios, que el que no creía en Dios era asesinado. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? No se sabe si en verdad el emperador Constantino mezcló la iglesia porque sintió una fe en Jesucristo en dejar la persecución o en mayormente tener más poder político que le beneficiaba a él. Entonces pasa la descendencia, es decir, que pasan de generación, entonces dicen que están arrepentidos. ¿Cómo confirmamos que en verdad el arrepentimiento fue válido o no fue válido? Al convertirse, como la ley del imperio, ¿cuál era? Que el Dios del emperador era el Dios del pueblo. La religión del emperador era la religión del pueblo. Entonces es ahí cuando Constantino, al convertirse, él se bautiza, él acepta la fe de la Iglesia Católica y dice, todo mundo debe de tener la fe del emperador, la religión del emperador, porque esa era la ley y hace que la ley se cumpla. Y ahí es donde entonces se comienza a luchar porque ya la iglesia sale. La iglesia dice, a ver, no mate a la gente, mándelo para acá a los tribunales para examinar qué es lo que están haciendo y para darle la oportunidad para ver si nosotros logramos convertirlo para que no los maten. Y es ahí entonces cuando los evangélicos, para engañar a la gente, dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ignorancia cruel. Antes de Constantino la Iglesia Católica ya existía. Él se convirtió a la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Católica mató a toda la gente que no se metía allá. La Iglesia Católica no, el emperador. Es interesante lo que dice aquí Luis Toro. Por lo menos hace un reconocimiento, porque lo ha negado muchas veces, que Constantino no era católico. Ahorita el cura Toro dice que Constantino sí era católico, que se había convertido al catolicismo. Pero fíjense cómo ahí él paisajea el asunto, le quita realmente el sentido de lo que pasó en ese cuarto siglo de la era cristiana. Cuando Constantino hace la paz con el cristianismo, supuestamente se convierte al cristianismo, que decimos supuestamente porque eso fue un asunto ahí sí a conveniencia. ¿Qué fue lo que pasó? Antes lo que pasa es que la verdad, mis hermanos, pues muchas veces duele y entendemos eso, nos duele la verdad. Y aquí tenemos que entender que la iglesia, antes del 300, por ahí hasta el 313, la iglesia los cristianos conservaban una pureza que se perdió a partir del 303. Y una vez que se realiza el primer concilio, con Constantino a la cabeza, yo he pensado muchas veces que Constantino fue como el primer papa católico. Ellos, claro, miren, es que fue una noticia. Si esa noticia hubiese sido en esta época, usted se imagina las redes sociales hubieran colapsado, hablando de que, ¿cómo les parece que Donald Trump se convirtió al catolicismo y está defendiendo el catolicismo? Miren, mis hermanos, hasta esa parte del tiempo, la iglesia, habían sí algunos que hoy se tienen como obispos y había una iglesia, por supuesto, pero perseguida. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia dejó de ser perseguida porque esta estrategia vio Satanás que no le estaba rindiendo los frutos que le esperaba, porque tanto más perseguían, más se convertían los cristianos a la verdadera fe. Pero después de que ya se oficializa para el 321, es que el asunto es muy simple, mis hermanos, mis queridos amigos.
la iglesia se paganizó. Y lo que la Iglesia Católica recibió a partir de esa fecha, que ya se va formando y se forman los concilios, se comienza a formar también la Biblia, lo que la Iglesia hizo fue adoptar las costumbres paganas. Todas sus imágenes, toda esa cantidad de ídolos, por llamarlo de alguna manera, eso viene del paganismo. Fue una transformación. El Imperio Romano, lo que es imperio, los Césares, toda esta gente, desaparecen para el año 476. Y a partir ya, finalizando ese siglo, comienza ya la hegemonía papal. ¿Cómo se le llamaba al emperador romano? El Maximus Pontífice. ¿Cómo se llama el Papa? Igual. ¿Cambiaron? No cambiaron. Ahora, de ahí en adelante, creo que fue lo que hizo el papado. Mis hermanos, mis queridos hermanos católicos, la historia, eso no lo dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La historia, busquen la historia. Yo tengo aquí un libro. Este libro está titulado Traidores a Cristo, la historia maldita de los papas. Aquí tenemos un bosquejo no es muy profundo, pero esto lo escribió el Círculo de Lectores hace unos 20 años, o tal vez un poco más. Esto no lo escribió ningún adventista, el Círculo de Lectores. Y aquí hacen un bosquejo de lo que fue esa hegemonía papal. Los papas, hubieron papas muy perversos, malos, depravados sexuales. Era terrible eso, mis hermanos. Terrible, la corrupción que había en el catolicismo, en la oscuridad que trajo el catolicismo, cómo detuvieron hasta la misma ciencia, la investigación. Hubieron cientos de años de oscuridad. Por eso ese tiempo lo conocemos como la Edad Oscura. La Iglesia, mis hermanos, usó el Estado para perseguir. Y no olviden esto. La Iglesia volverá otra vez por sus andadas. Pero la Iglesia, miren, a veces nosotros hablamos de la Iglesia Católica como la que va a perseguir. Pero será la Iglesia Católica, con el protestantismo que ha apostatado de la verdad, los que van a perseguir a los que se declaren seguidores del Señor, guardadores de sus mandamientos. Eso no tiene otra explicación. No se va a perseguir por ser cristiano, se va a perseguir porque la ley de Dios va a ser la piedra de toque, el día de reposo sábado, no el día domingo del catolicismo. Hermanos protestantes, despierten, por favor. El primer decreto dominical fue instituido en el 321, el 7 de marzo, por Constantino. El primer decreto dominical. Pregunte usted ahí la historia, pregunte en internet. Ahora que tenemos ahí la posibilidad de estar investigando cosas, la historia que dice. Fue la Iglesia Católica la que configuró ese cambio del día de reposo. Pero aquí se está cumpliendo una profecía del profeta Daniel. Daniel 7:25. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Yo debo terminar esta corta meditación de esto que ha dicho el cura Toro con lo siguiente. Miren, mis hermanos, el protestantismo se ha unido con el catolicismo a atacar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La piedra en el zapato para protestantes y católicos es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No te olvides, mi querido hermano, y la ley de Dios está de por medio. Satanás ha llevado a los hombres a rechazar la ley de Dios. Eso es una completa apostasía. Lo que el cura Toro dice tratando de mermarle la gravedad a esto, simplemente es ahí tratar de tapar la verdad con mentiras. Pero la historia nos lo dice una y otra vez. El catolicismo ha sido brutal en persecución. Brutal. Millones
de cristianos murieron bajo ese imperio del mal. Pero no se olviden, volverá otra vez cuando su herida mortal, Apocalipsis 13, sane completamente. No ha sanado porque todavía no tiene el poder de perseguir, pero está como un león ahí dormido, esperando que llegue el momento. Que Dios te bendiga. Y mi invitación es a que despertemos. Todos debemos despertar, porque estamos al borde del fin de la historia. Y nos espera, mis hermanos, el triunfo. Y no será fácil. Será un triunfo que va a costar mucho. Pero vale la pena con el Señor. Que Dios te bendiga.